Todo lo que te han enseñado en la escuela es una simplificación, a veces una mentira útil. Te dijeron que la Tierra tira de ti, que hay una fuerza invisible llamada gravedad que te mantiene pegado a esa silla. Incluso yo en mis vídeos también he usado esa simplificación. Y es que durante más de 2 siglos la teoría de Newton funcionó tan y tan bien que parecía incuestionable. Hasta que empezaron a aparecer grietas, mediciones cada vez más precisas, anomalías y finalmente Einstein. Pero quiero que mires esto, fíjate bien. Fijaos en esta botella, tiene 2 agujeros en la base. La intuición nos dice que la gravedad tira del agua hacia abajo, por eso salen los chorros, ¿verdad? Es así, ¿no? Pero, ¿qué pasa si dejamos caer la botella? Si la gravedad fuera real, debería seguir tirando del agua hacia abajo mientras cae. El chorro debería seguir saliendo. Pero ¡boom! ¿Lo habéis visto? En el momento exacto en que la botella cae, el agua deja de salir, se queda flotando dentro. Es como si alguien hubiera apagado la gravedad con un interruptor. Y no es solo agua, mirad a esta gente. Parece que están en el espacio exterior, ¿no? Pues no, están en un avión, aquí, en la atmósfera. El piloto acaba de apagar los motores y dejar que el avión caiga en picado hacia la Tierra. Y al caer, ellos también dejan de sentir la gravedad. Flotan igual que el agua en la botella. Si la gravedad fuera una fuerza que tira de ti, ¿por qué desaparece mágicamente cuando te dejas caer? Pues bien, la respuesta te va a causar vértigo, porque la gravedad no tira de ti. La única razón por la que sientes peso en tu silla ahora mismo es porque el suelo te está golpeando hacia arriba, impidiendo tu caída natural. ¿Pero por qué? ¿Qué es esa fuerza que nos clava al suelo si no es gravedad? ¿Y qué pasaría si pudiéramos apagarla de verdad? Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a desmontar una de las mayores ilusiones de tus sentidos. El otro día desmontamos el tacto. Lo tenéis que ver en este vídeo de aquí. Hoy vamos a subir a un ascensor en el espacio profundo para entender por qué la realidad es geométrica. Vamos a descubrir quién es el verdadero dictador del universo, que curva el tiempo y te obliga a envejecer diferente según donde estés. Y finalmente, vamos a ver qué pasaría si ignoraras las leyes de Einstein y trataras de quedarte quieto en el universo. Spoiler, la colisión sería catastrófica. Soy JJ Priego y hoy vamos a cuestionar tu propia existencia. Ya sabéis que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos? Pues vamos a curiosear. Volvamos al ejemplo de la botella. ¿Cuál es la explicación? Pues la respuesta es que la gravedad sigue actuando mientras la botella cae. Sí, sigue actuando. Lo que desaparece no es la gravedad. Desaparece el peso dentro de la botella. Cuando la sostienes, tu mano impide que caiga y eso crea un gradiente de presión en el agua que empuja el chorro hacia afuera. Pero cuando la sueltas, la botella y el agua entran en caída libre juntas y dentro ya no hay una columna de agua con peso empujando el agujero. Y el chorro se corta. No es magia, es física de presión en caída libre. Es decir, en caída libre no se va la gravedad. Lo que se va es la sensación de peso, porque no hay una superficie empujándote. No hay freno. Ahora lo mismo con el ejemplo del avión. Aquí os he dicho que el piloto había apagado los motores, dejando que el avión caiga en picado, pero si somos rigurosos, lo que realmente hace el piloto es poner el avión en una trayectoria parabólica. Eso sí, durante unos segundos, avión y pasajeros están en caída libre prácticamente juntos y por eso flotan. Y luego el piloto recupera la maniobra y vuelve la gravedad normal. Al caer, su peso desaparece por completo. Están flotando. Exactamente lo mismo que le pasó al agua. Pero si la gravedad es omnipresente, ¿por qué se desvanece en el instante en que te dejas caer? La respuesta es fascinante, porque la única razón por la que sientes peso ahora mismo es porque el suelo te está interceptando. Es la mano que te sostiene. Piensa que la Tierra te golpea constantemente hacia arriba, negándote tu caída libre natural a través del cosmos. Lo que llamas peso no es la gravedad tirando de ti. Es la materia sólida de nuestro planeta, interponiéndose brutalmente en tu destino. Y ahora vamos a hacer historia como a mí me gusta. Corre el año 1907. Albert Einstein todavía no es el abuelo famoso con el pelo blanco, no. Es un joven que trabaja en una oficina de patentes en Berna, en Suiza. El tío se aburre allí, porque está revisando inventos de otras personas. Y un día, mirando por la ventana, tiene un pensamiento. Imagina a un hombre cayendo desde un tejado. Suena macabro, lo sé, pero Einstein se dio cuenta de algo que acabamos de ver con la botella. Si ese hombre suelta sus llaves mientras cae, las llaves caerían junto a él. Frente a sus ojos, las llaves flotarían. Para el hombre que cae,
la gravedad no existe. Einstein llamó a esto el pensamiento más feliz de mi vida. Se dio cuenta de que al caer, la gravedad simplemente se borra. En términos físicos, esto es una herejía maravillosa. Si te encierras en una caja en caída libre, no existe ningún experimento ninguno capaz de detectar la gravedad ahí dentro. Para las leyes de la física, en ese momento te has vuelto libre. La fuerza se ha esfumado de las ecuaciones. Pero esto te lo explicaré mejor más adelante. Y esto plantea una duda inquietante. Si puedes apagar una fuerza simplemente rindiéndote a ella, ¿es realmente una fuerza? Piénsalo bien, no puedes anular el electromagnetismo tirándote por la ventana. No puedes apagar la fuerza nuclear fuerte saltando de un tejado. Esas fuerzas son reales, te persiguen vayas donde vayas. Pero la gravedad desaparece. Y si una fuerza desaparece solo por cambiar tu punto de vista, quizás es porque nunca estuvo ahí. Imagina que te secuestro. Tranquilo, es por la ciencia. Te duermo y te meto en un ascensor completamente cerrado. No hay ventanas, no hay sonido. No puedes ver nada afuera. Te despiertas, estás flotando. Tú, tu móvil, tus llaves, todo flota. Tu cerebro te dice, estoy en el espacio profundo, no hay gravedad. Y tendrías razón. Pero de repente, ¡boom!, tus pies golpean el suelo. Sientes tu peso de nuevo, sacas tus llaves, las sueltas y caen al suelo. Saltas y vuelves a caer. Si yo te preguntara ahora mismo, ¿dónde estás?, me dirías, el ascensor ha aterrizado en la Tierra, siento la gravedad. Pero estarías equivocado, no estamos en la Tierra. Seguimos en el espacio, pero he puesto un cohete debajo del ascensor que acelera hacia arriba aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es exactamente la aceleración de la gravedad de la superficie terrestre. El suelo del ascensor está acelerando hacia tus pies. Cuando sueltas las llaves no caen. Las llaves se quedan quietas en el espacio, pero es el suelo del ascensor el que sube a buscarlas. Es decir, aunque estemos en el vacío del espacio, esta aceleración constante hacia arriba genera una fuerza indistinguible de la gravedad terrestre para cualquier persona o objeto dentro del ascensor. Es decir, sentiríamos nuestro peso normal, como si estuviéramos de pie sobre el suelo de la Tierra. Y esto es un ejemplo del principio de equivalencia de Einstein. No puedes distinguir entre estar en reposo en un campo gravitatorio como en la Tierra y estar en un sistema acelerado, como este ascensor con cohetes, si la aceleración es la misma. Y aquí viene lo que le rompió la cabeza a Einstein. Matemáticamente, físicamente, no hay diferencia. No existe ningún experimento, ninguno, que puedes hacer dentro de esa caja para saber si estás parado en la Tierra o acelerando en un cohete en el espacio. Y si no puedes distinguirlo, es porque son lo mismo, ¿no? Eso sí, para ser precisos, el ascensor debería ser pequeño y el experimento durar poco. En ese caso, no podrás distinguir entre estar en reposo en un campo gravitatorio uniforme o estar acelerando en el espacio. Pero si tu caja es grande o tus medidas son muy precisas, aparecen fuerzas de marea, que son pequeñas diferencias de aceleración entre puntos, y ahí sí podrías notar la diferencia. El motivo es que el principio de equivalencia es local. Las mareas delatan curvatura. Y ahora, haz esto. Considera la sensación de tu propio peso. Ahora mismo, sentados aquí, de pie, nos sentimos quietos. Pero Einstein nos susurra una verdad diferente. Estar parado en la superficie de la Tierra es idéntico a estar dentro de un cohete, acelerando en el vacío profundo. Porque lo que tú llamas peso no es la Tierra tirando de ti hacia abajo, es la Tierra empujándote hacia arriba, interceptando tu caída, impidiendo que sigas tu camino natural a través del universo. Pero si te detienes a pensarlo, esto parece imposible. Si el suelo bajo mis pies en España empuja hacia arriba, y el suelo bajo los pies de alguien en Australia empuja en dirección contraria, la lógica nos grita que la Tierra debería estar expandiéndose, que para empujarnos a todos hacia afuera a la vez, nuestro planeta debería inflarse como un globo cósmico, haciéndose más grande cada segundo hasta explotar. Sin embargo, la Tierra mantiene su tamaño, no explota. Por lo tanto, ¿cómo puede empujar sin crecer? La respuesta requiere que imaginemos el espacio no como un vacío estático, no, sino como un río. Imagina que el espacio-tiempo fluye como una cascada invisible hacia el centro de la Tierra. El espacio se hunde constantemente bajo nuestros pies, y para mantenerte en el mismo sitio dentro de esa cascada, necesitas nadar contra la corriente. El suelo de la Tierra actúa como el fondo de un barco que navega contra ese río. El suelo acelera hacia arriba, no para hacerse más grande, sino simplemente para mantenerse en el sitio, frente al espacio que cae. Esto del río es una metáfora útil, porque hay que decir que el espacio-tiempo no es un fluido que puedas detectar con un medidor de corriente.
pero ayuda a imaginar por qué la caída libre es el estado natural. Tus piernas empujan, haces fuerza, aceleras, pero nunca avanzas. La Tierra corre en el sitio contra la corriente del cosmos. Y tú sientes ese esfuerzo en las plantas de tus pies. Pero para entender cómo fluye este río y por qué cae hacia el centro, tenemos que dejar de pensar en 3 dimensiones. Tenemos que hablar de la sábana y de por qué todo el mundo la explica mal. Seguro que has visto esto 1.000.000 de veces en YouTube. Ponen una tela elástica, ponen una bola pesada en el centro, que sería el Sol, y la tela se hunde. Luego, lanzan una canica pequeña, que sería la Tierra, y esta empieza a girar alrededor, cayendo hacia el centro. Y te dicen, ¿ves? La gravedad es la curvatura del espacio. Esta analogía es muy famosa, pero es trampa. Es un truco de magia que oculta el verdadero secreto. Piénsalo un segundo. ¿Por qué rueda la canica hacia abajo en la tela? Pues porque la gravedad real de la Tierra está tirando de ella. Están usando la gravedad para explicar la gravedad. Esto es un argumento circular, es morderse la cola, porque si hicieras este mismo experimento en una nave espacial en gravedad cero, la tela se curvaría así, pero la canica no bajaría por la curva, flotaría en línea recta sobre la tela. La sábana no funciona por sí sola, necesita una gravedad externa para funcionar. Pero hay un problema mucho peor, un problema que debería quitarte el sueño. Einstein nos dice que la masa curva el espacio y que los objetos siguen esas curvas. Vale. Si lanzo una manzana hacia adelante, veo una curva, una parábola. Pero, ¿qué pasa si la dejo caer justo delante de mis ojos? Mira esto, la manzana cae en una línea recta perfecta hacia abajo. No se desvía a la izquierda y no se desvía a la derecha. Es una línea recta. Entonces, ¿dónde está la curva de Einstein? ¿Cómo puede una línea recta hacia abajo ser una curva en el espacio? La respuesta es que nuestros ojos nos están mintiendo. Estamos viendo solo la mitad de la película. Vemos cómo la manzana se mueve en el espacio en 3 dimensiones. Y ahí parece una recta. Pero nos falta la pieza más importante del rompecabezas, la dimensión invisible, que la masa está doblando con más fuerza, porque no vivimos en el espacio, vivimos en el espacio-tiempo. Y aquí es donde necesito que abras tu mente al máximo. Tú piensas que estás quieto, sentado en tu silla. Error, te estás moviendo. Y no solo te mueves, te estás moviendo a la velocidad máxima posible en el universo. Aunque estés completamente quieto en el espacio, te estás moviendo a la velocidad de la luz, a través del tiempo. Sí, nena, te estás moviendo a 300.000 kilómetros por segundo. Para entender esto, imagina que tu vida tiene un velocímetro que siempre marca el máximo. La velocidad de la luz, la famosa c de E igual a mc al cuadrado. Por lo tanto, no tienes frenos. No puedes ir más despacio. La única libertad que tienes es decidir hacia dónde apuntas esa velocidad. Si te subes a un cohete y aceleras a través del espacio, tienes que robarle velocidad al tiempo. Por eso, para los astronautas rápidos, el tiempo pasa lento. Pero ahora mismo, sentado en tu silla, tu velocidad en el espacio es 0. ¿Qué significa eso? Pues que toda esa velocidad furiosa, el 100% de c, se está canalizando hacia una sola dirección, el futuro. Esto no es una metáfora poética, es geometría pura. Piensa que para un físico, el tiempo es solo otra dimensión de distancia. Y a esa velocidad, un segundo de tiempo equivale a 300.000 kilómetros de distancia. Así que no eres un simple humano sentado, eres un astronauta, viajando a la velocidad de la luz, devorando 300.000 kilómetros de mañana con cada tic-tac de tu reloj. Ahora, imagina que no eres una persona sólida, sino una procesión. Imagina que eres un desfile de partículas viajando hacia el mañana. Pero Einstein nos enseñó que este viaje no es igual para todas las partes de tu cuerpo. La masa de la Tierra hace que el tiempo sea espeso, pegajoso. Cerca del suelo, el tiempo fluye un poco más despacio que arriba, que cerca de tu cabeza. De hecho, entre pies y cabeza, ponle entre 160 a 180 centímetros. La diferencia es del orden de, más o menos, 15 picosegundos al día. Real pero minúscula. Sí, lo sé, es una diferencia enana, casi imperceptible, pero fundamental. Y si no me crees, mira tu móvil. El sistema GPS funciona gracias a satélites que están muy lejos de la Tierra, lejos de este tiempo espeso. Como están ahí arriba, sus relojes internos van más rápido que los nuestros aquí abajo. Allí corren libres. Sí, como lo oyes, es un hecho real. Si los ingenieros no programaran los satélites para frenar artificialmente sus relojes y sincronizarlos con la lentitud de la Tierra, Google Maps fallaría por kilómetros cada día. Y es que los relojes de los satélites se lanzan con una corrección de frecuencia y además reciben correcciones del sistema de control, porque por relatividad, tanto la especial más la general,
como te dije, tenderían a desfasarse respecto a los relojes en tierra. Piensa que sin esas correcciones, el error se acumularía del orden de más o menos 10 kilómetros por día. 10 kilómetros, tela, Así que es real. Tu cabeza, al estar más alta, viaja hacia el futuro un poco más rápido que tus pies. Tus pies tienen lag, viven en el pasado, comparados con tu cerebro. Curioso, ¿verdad? Bueno, vale. ¿Y esto qué importa? ¿O por qué este lag te pega al suelo? Pues imagínate que vas empujando un carrito del súper. Ya sabes lo que pasa cuando una rueda se atasca y va más lenta que la otra, ¿no? Tú intentas ir recto, pero el carro se gira solo hacia el lado de la rueda lenta. No puedes evitarlo. Pues bien, tú eres ese carrito. Tu cuerpo intenta viajar recto hacia el futuro, pero como tus pies tienen lag, el tiempo va lento y tu cabeza va rápida, tu trayectoria se curva inevitablemente hacia el suelo. No es que la Tierra tenga un imán, es que tu cuerpo está derrapando hacia el suelo, porque tus pies van más lentos en el tiempo que tu cabeza. La gravedad es solo tu cuerpo intentando ir recto en un universo que tiene lag en el suelo. Y eso tiene un nombre técnico precioso, geodésica. Pero olvida esta palabra complicada. Una geodésica es simplemente la línea más recta posible en un mundo curvo. Piensa en los aviones. Cuando viajan de Nueva York a Madrid, no van en línea recta sobre el mapa plano. No, hacen una curva hacia el norte. ¿Por qué? ¿Nunca te lo has preguntado? Bueno, porque la Tierra es redonda. Para el avión, esa curva es la línea recta. Es el camino más corto. Pues bien, en el espacio-tiempo pasa lo mismo, pero sumando el tiempo. Tú intentas viajar recto hacia el mañana, tu geodésica natural. Pero como la masa de la Tierra deforma el mapa, creando ese lag temporal abajo, tu línea recta se dobla. Y aquí está la clave geométrica. Imagina que tú y yo vamos conduciendo por una autopista gigante. Tú vas por el carril izquierdo y yo voy por el derecho. Vamos en paralelo. Nadie gira el volante. Vamos rectos. Hacia adelante, hacia el futuro. Pero hay una trampa. A medida que avanzamos, la carretera se hace cada vez más estrecha. Los carriles se van juntando, poco a poco. Tú no has girado el volante. Yo no he girado el volante. Los dos juraríamos que vamos rectos, pero como la carretera, el espacio-tiempo se está estrechando, ¡pum!, acabamos chocando el uno contra el otro. ¿Había una fuerza magnética tirando de mi coche hacia el tuyo? Pues no, simplemente la carretera nos obligó a juntarnos. Pues la gravedad es exactamente eso. Tú viajas hacia el futuro, tu coche. La Tierra viaja hacia el futuro, mi coche. Parece que vais por caminos separados, pero la masa de la Tierra deforma la carretera. Hace que los carriles del tiempo se estrechen y se curven hacia el centro. Así que acabas chocando contra el suelo, no porque una fuerza te tire hacia abajo, sino porque la carretera por la que viajas hacia el mañana se ha torcido hacia el suelo. Así que caer no es ser arrastrado, caer es simplemente tu cuerpo deslizándose por la única línea recta que existe en este vecindario deformado. Es la única forma que tiene el universo de intentar volver a unir tu cabeza con tus pies en el mismo momento. Pero bueno, sé lo que estás pensando. Bonita filosofía, pero suena a ciencia ficción. Curvar el tiempo, venga ya. Pues bien, volvamos al ejemplo del GPS porque creo que es el más ilustrativo, porque lo usamos todos casi cada día. Como te he adelantado, el sistema GPS de tu móvil funciona gracias a una red de satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites se mueven rápido, muy rápido, y están lejos de la masa de la Tierra. Pues bien, según la relatividad especial por velocidad, sus relojes deberían ir más lentos, pero según la relatividad general por gravedad débil, sus relojes deberían ir más rápidos, porque están lejos de la masa de la Tierra. Vaya lío, ¿eh? Pues los ingenieros tuvieron que calcular esto. La diferencia es de 38 microsegundos al día. 38 microsegundos. Parece nada, ¿eh? Pero si los ingenieros hubieran ignorado a Einstein y hubieran usado solo a Newton, el sistema GPS, como te he comentado anteriormente, acumularía un error de 10 kilómetros por día. Si Einstein se equivocara, Google Maps te diría que tu casa está en medio del océano mañana mismo. Cada vez que pides una pizza y llega a tu puerta, estás confirmando que la gravedad es la curvatura del tiempo. Entonces ya sabemos que la Tierra curva el tiempo un poquito, el truco del GPS, pero ¿qué pasa si llevamos esto al límite? ¿Qué pasa si acumulamos tanta masa en un solo punto que curvamos el tiempo hasta romperlo? Pues aquí llegamos a los agujeros negros. Y aquí es donde la idea de que la gravedad es una fuerza se vuelve ridícula. Porque si caes en un agujero negro, no es que una fuerza infinita te atraiga, no. Es mucho peor, sí, algo mucho peor. Porque la masa es tan bestial que dobla el eje del tiempo. Lo dobla a 90 grados. Así que escucha bien esto porque es la cosa más extraña que vas a oír hoy.
Y mira que te he dicho cosas extrañas en este vídeo, ¿eh? Y es que en nuestro mundo normal, tú puedes moverte libremente por el espacio, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, pero no puedes moverte por el tiempo. El tiempo te arrastra, sí, te arrastra inevitablemente hacia el futuro. No puedes parar el reloj. Pues bien, dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, el espacio y el tiempo intercambian sus papeles, sí, se intercambian. El centro del agujero negro deja de ser un lugar físico. El centro se convierte en tu futuro. Y es por eso que no puedes escapar. No es que el agujero tire muy fuerte de ti, es que intentar salir del agujero negro sería tan imposible como intentar viajar al pasado. Para ti, chocar contra la singularidad de un agujero negro es tan inevitable como que llegue el próximo lunes. Puedes patalear, puedes encender cohetes, puedes gritar, pero el lunes va a llegar igual, pues el agujero negro no te aplasta en el espacio, te aplasta en el tiempo. Por suerte, la Tierra es mucho más suave con nosotros. Solo curva el tiempo lo suficiente para mantener nuestros pies en el suelo y nuestra atmósfera en su sitio. ¡Qué alucinante!, ¿eh? Bueno, hoy hemos empezado este viaje con una botella de agua y hemos acabado en el borde de un agujero negro. Pero quiero que vuelvas aquí, a la Tierra, a tu habitación. Mira tus manos, siente el peso de tu cuerpo contra la silla. Ahora sabes la verdad. Sabes que ese peso no es una atracción, sino un empuje. Sabes que la Tierra está corriendo hacia arriba a través del tiempo para alcanzarte. Pero hay una última capa en esta historia, una última ironía cósmica, porque si la gravedad, la curvatura del tiempo, intenta unirnos, intenta fusionarnos con el centro de la Tierra, ¿por qué no lo logra? ¿Por qué no atravesamos el suelo como si fuéramos fantasmas? La respuesta es que la gravedad es, en realidad, la fuerza más débil del universo. Es una enclenque, comparada con el verdadero titán, el electromagnetismo. Y es que los electrones de los átomos de tus zapatos odian a los electrones de los átomos del suelo. Se repelen. Sí, se repelen con una fuerza billones de veces más potente que la gravedad. Es una furia cuántica inimaginable, que crea un escudo invisible. De hecho, nunca has tocado nada en tu vida. Estás flotando a una distancia microscópica de la silla, sostenido por esta repulsión. Y ojo atento, porque en mi vídeo anterior os explico por qué nunca has tocado a nadie ni nada realmente. Nunca has tocado a tu gran amor. Tienes que verlo sí o sí, es alucinante porque os explico todo esto. Y es que tu vida, tu existencia entera, es una guerra eterna entre estos dos titanes. Por un lado, la relatividad general de Einstein, curvando tu futuro hacia el centro del planeta, tratando de arrastrarte hacia abajo. Por otro lado, el electromagnetismo cuántico, gritando que no, y empujándote hacia arriba. Tú eres simplemente el campo de batalla donde estas dos fuerzas colisionan. Vives atrapado en la frontera, aplastado entre la geometría del espacio-tiempo que te reclama y la electricidad que te rechaza. Y eso es lo que llamamos estar vivo. Eso es lo que llamamos sentir. No sentimos la gravedad, sentimos la resistencia a ella. Así que la próxima vez que se te caiga una taza de café, no pienses que la torpeza te ha ganado. No pienses que una fuerza invisible la ha arrastrado al suelo. Piensa en la realidad, piensa que por un breve y hermoso instante, esa taza fue libre al soltarse de tu mano. Dejó de sentir la guerra, dejó de luchar. Siguió su camino más recto y puro a través del espacio y el tiempo. Pero fue el suelo el que corrió brutalmente hacia arriba para destrozarla. Vivimos nuestras vidas atrapados en la superficie de este planeta. A veces nos sentimos pesados, a veces nos sentimos estancados, pero ese peso es solo un recordatorio de nuestra conexión profunda con el cosmos. Es la prueba táctil de que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Newton nos dio las reglas para jugar, pero Einstein nos enseñó cuál es el tablero. Y el tablero es mucho más extraño, más flexible y más maravilloso de lo que jamás imaginábamos. No estás quieto, nunca lo has estado. Eres un viajero en una autopista de 4 dimensiones. No te caes hacia abajo, simplemente viajas hacia el lugar donde el tiempo fluye más lento, buscando tu propio futuro. Y hablando de fuerzas invisibles, si este vídeo te ha tocado, aunque acabamos de aprender que tocarse es físicamente imposible debido a la repulsión electrónica, quiero que pongas a prueba tus propias fuerzas de repulsión contra el botón de like. A ver si eres capaz de ponerlo azul sin tocar realmente la pantalla, solo colapsando tu función de onda sobre él. Suscríbete y dale a la campanita si quieres que tu cerebro explote cada semana con más ciencia. Y pulsa el botón del hype para que el algoritmo curve el espacio-tiempo y lleve este vídeo a más mentes curiosas. Ayúdame a seguir creando. Y déjame un comentario ahí abajo. Después de saber que la gravedad es una ilusión,
¿Qué otra verdad de nuestra vida diaria crees que es diferente? Os leo en la sección de comentarios, desde una distancia segura, claro, para no alterar vuestro espacio-tiempo. Y si os habéis quedado con hambres de más, podéis ir a mi Instagram, jjpriegotv, porque allí encontraréis más ciencia, píldoras de conocimiento e incluso mucha historia. Os molará seguro. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.